Pues bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Lo que esperamos es que os aproveche luego lo que hemos escrito, porque creo que es un camino, lo explicará ahora José Luis y os lo explicaré después, que estoy muy contento que hayan venido los de Pomar, ¿sabéis? Estoy muy contento que hayan venido los de Fraga, de Monzón, pero los de Pomar, porque en Pomar es donde me estrené casi de cura. Fue la parroquia de mi primer amor y estuve allí 11 años. Y además estos que han venido, estos sujetos, hemos hecho muchas lifanas juntos y esperamos que algún día nos volvemos a juntar alguna vez. Pues bienvenidos y gracias. Y ahora José Luis pues os presentará un poco porque es el que ha hecho el prólogo de esta obrita. Dicen que esto es para grabar en otro sitio. Pues muy buenas tardes, noches. Pues para mí una satisfacción estar aquí en Alcolea, que yo lo asocio a personas queridas. Yo tuve un profesor de latín y filosofía que se llamaba José Arner Bueno, que los de Alcolea supongo que os suena. Hijo de Alcolea, gran abogado, canonista, ¿verdad? Bueno, luego Pablo Mariñoso, que lo tuvisteis muchos años de párrocos y era muy querido, ¿verdad? Y agradezco a José, pues, la invitación que me ha hecho para el prólogo y para estar aquí en calidad de amigo, porque aquí no vengo ni como en plan académico ni crítico literario, sino como un amigo, ¿verdad? Con José nos une una amistad hace muchos años. El prólogo, pues ya digo que por allá, por el 79-80, era seminarista de Lérida, éramos de Lérida, los de Alcolea erais de Lérida, como los de Pomar, y tuvimos un encuentro de los seminarios de Cataluña, parece que era la Segrera, ¿te acuerdas tú? ¿La Sagrera? No me acuerdo. En Juan Güell. Bueno, y estábamos ahí los de Lérida y yo empiezo a oír hablar a uno, pues esta noche, no sé qué, digo, y este no es de aquí. No suena acento catalán, ¿verdad? Y primero lo oí, luego ya lo vi, que entonces llevaba perilla, iba trajeado pero con corbata y todo, o sea, que era... Y hubo una empatía enseguida, porque aparte de ser de la misma tierra, pues estábamos en la misma área pastoral, nos preocupaban los movimientos apostólicos, el MIJAC entonces, que es el Junior, la Acción Católica, la JOC, el mundo obrero, y enseguida pues hubo una buena conexión, también por la visión del sacerdote y de la iglesia. Todo eso hizo que ya entonces surgiera la amistad. Yo venía prácticamente, cuando venía el Alcolea siempre estaba aquí, con la señora Teodora, con el señor José, Mari Carmen, conocía a la familia entonces, ¿verdad? Y desde entonces se entrecruzaron nuestras vidas. Más en el año 84, él se ordena en Barcelona el 29 de enero, que es San Valero, yo el 12 de octubre, el Pilar de 1984, o sea, nos ordenamos el mismo año, y desde entonces nuestras vidas se han entrecruzado. José y yo tuvimos un gran profesor, que alguien lo ha citado, en Josep Rovira y Belloso, mejor teólogo que he conocido yo, bueno, de otra gente en Salamanca eso, pero Rovira porque tenía la unión de un hombre profundamente espiritual, con una gran teología y una gran humildad, que eso es muy difícil de combinar. La humildad, la sencillez, con ser un sabio y ser piadoso, ahí lo encontrábamos, era como los teólogos antiguos que unían la pastoral, la catequesis, lo espiritual con el saber, ¿verdad? Bueno, Monsen Rovira decía que cuando cogiéramos un libro o leyéramos un libro, primero nos fijáramos en la persona, quien lo escribía, el contexto, desde dónde lo escribía, y luego el contenido, ¿verdad? Y un poco es ese esquema el que voy a seguir. La persona, el contexto en el que escribe José este libro, tras las huellas de la felicidad, y el contenido. La persona, pues ya lo conocéis, los de Alcolea. Además, es fácil de conocer. José es fácil de conocer, pero difícil de clasificar.
es fácil de conocer, pero difícil de clasificar. En el prólogo os pongo un poco rasgos, ¿no? Pues que es muy intuitivo, o sea, las coge volando, y muy pasional, muy intenso, se apasiona de las cosas, ¿no? Y lo que a mí me gusta es muy apasionado tanto de las realidades espirituales, de Dios, del Evangelio, pero a la vez con los pies muy en tierra, muy apasionado por las cosas del mundo, ¿eh? Un partido de fútbol o una comida o lo que sea, él las cosas de este mundo las vive con gozo, con placer, o sea, no separa lo mundano de lo espiritual, sino que en él va unido tanto lo mundano como lo espiritual. Y yo digo, y en el prólogo lo señalo, que para mí eso obedece a que tiene temperamento de artista. José, no sé si sabéis, o los tendrá escondidos, pero él pintaba. El último cuadro era el de Santo Cristo de Alcolea, que no sé si lo acabó. ¿Lo acabaste? Está acabado. Bueno. No era el último. No, has pintado después. El último es una piedad. Bueno, pues bueno, se abusan por... a la piedad que atravesaba el corazón. Bueno, yo le veía más o menos pintura. Y claro, el pintor, el artista en general, tiene esa capacidad de sensibilidad en los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, los colores, la vida, son muy pasionales en eso, pero a la vez buscan la verdad y la belleza. Que eso es lo maravilloso, que lo terrenal y los sentidos están muy presentes, pero está muy presente la trascendencia. No solo la realidad material que al final no explica nada, sino esa búsqueda a través de los sentidos, a través de lo sensorial, la búsqueda de la trascendencia, del amor, de la verdad y la belleza. Y eso en José está muy presente. José, en ese sentido de que le preocupa mucho tanto la vida normal o ordinaria, la vida habitual de las personas y a la vez lo espiritual, yo se lo he dicho a él, tiene un libro que no es de estos libros que ha publicado, teóricamente ahora hay 3, este es el tercero, pero hay un cuarto. Uno es La alegría de vivir, el primero, el segundo es Diálogos del corazón inquieto y este, ¿verdad? Pero hay un primero que aquí quizá ni lo sepáis, que era de nuestra época de la JO, de la militancia pastoral en el ambiente obrero y todo eso, que él quiso enseñar a rezar a los chavales. Entonces hizo un librito que yo le digo que lo actualice y que lo vuelva a publicar, que es rezar con la vida en las manos. Es decir, coger la vida ordinaria, momentos de gratitud, que uno está bien, pletórico, de alabanza, y saber orar con esos momentos de felicidad o de contento. Momentos del enamoramiento, de la familia, del trabajo, del ocio, todos esos momentos habituales en nuestra vida ordinaria, saber rezar con todo eso. Saber ver la presencia de Dios en las cosas que nos pasan, en los acontecimientos y en la vida. Que ahí es ese puente entre lo ordinario y lo trascendente, entre lo que se puede palpar y aquello que es el misterio, ¿verdad? Rezar con la vida en las manos. Bueno. Sobre este libro, contexto del libro. Con José yo recuerdo que siempre hemos hablado mucho de los desafíos que tenemos los cristianos, que tiene la Iglesia y tenemos los sacerdotes. Como sacerdotes, los desafíos que tenemos. Nosotros somos una generación que aún ha vivido los últimos coletazos de la societas cristiana, de una sociedad más o menos cristiana, que más o menos todo el mundo tenía un sentido religioso de la vida, la religión marcaba unos vínculos en los pueblos, de patronazgos sociales, tal, de ayuda mutua, de cofradías. El mundo religioso ese, pues, ha dado lugar a un mundo poscristiano y en muchas ocasiones un mundo hostil al hecho religioso o indiferente, con mucha educación, pero a veces lo que se da es el fenómeno de la indiferencia. Y somos la generación que nos ha tocado afrontar una avalancha, pues, de relativismo, de incredulidad, de ateísmo, de materialismo, todas estas cosas, ¿verdad?, que estamos viviendo. El peligro en esta situación, y lo hemos comentado con José, es que la sal se vuelva sosa. Si seguimos las bienaventuranzas de Mateo, capítulo 5, y él va hasta el capítulo 12, que son las bienaventuranzas, pero el versículo 13 dice: vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se vuelve sosa,
solo sirve para tirarla. Y el gran peligro que tenemos los cristianos es que la sal se vuelva sosa. Es decir, que perdamos el gusto y la novedad que supone el Evangelio en la vida y en el mundo. Entonces, si sirve sosa, ¿qué hay que hacer? Tirarla. Y es un gran peligro que nos amenaza a los cristianos. Y en ese sentido, el gran peligro de los cristianos no es el capitalismo, que lo es en su versión liberal, no es el comunismo, que lo es, yo lo sé porque he vivido 15 años en Cuba, no es el materialismo, que lo es, no es el ateísmo, que lo es, todos esos son peligros reales. Pero el peor peligro de todos es nuestra tibieza. Que en esta situación se nos vaya volviendo sosa nuestra espiritualidad, nuestra fe. El peor peligro de los cristianos no está fuera, está dentro. Y hoy no cabe duda que hemos de afrontar grandes retos pues para renovar la gracia que hemos recibido y el tesoro del Evangelio. En ese sentido va este libro, de recuperar lo esencial de la fe, de sentir la alegría de la fe. Eso que le gustaba mucho a Francisco, hablar de la alegría de la fe. Incluso su primera exhortación pastoral era la Gaudium, Evangelii Gaudium, que era sobre la alegría del Evangelio. Pues de eso se trata, de afrontar el reto que tenemos, no solo esos retos exteriores del materialismo reinante, ateísmo, el agnosticismo, el relativismo, todo lo que se quiera, sino nuestra falta de fe y de confianza que el Señor nos lleva y lleva a nuestra historia. En ese sentido, necesitamos avivar esa fe personal, cultivar nuestra unión con Cristo, nuestra relación con el Señor, y que ha de ser algo ya personal. Antes más o menos se aseguraba la fe porque había unos vínculos colectivos en los pueblos que naturalmente la gente tenía un sentido cristiano y es una misma familia, había unos ritos, había unas tradiciones, todo eso está muy bien, pero eso ya no sirve solo. Eso está bien, no hay que despreciarlo tampoco, esa religiosidad natural, pero al final o hacemos experiencia personal o todo eso no es suficiente, esa influencia externa que tenía la Iglesia y el cristianismo de antaño, hoy no es suficiente. Pero se queda la boca seca. Eso, claro. Y que te coges tú también. Muy bien, se nos queda boca seca. Eso también, la boca seca indica que no hay que enrollarse mucho. Y en ese sentido, hay una frase muy manida en los ámbitos teológicos y de cristianos más o menos formados, una frase que se basa en Rahner, yo recojo en el prólogo la frase de Rahner: el cristianismo del futuro será místico o no será. Lo hice eso en los años 60, la época del concilio. Él ya preveía que iba a haber una evolución en nuestras sociedades de ir perdiendo influencia el cristianismo como vínculo social y como realidad presente en todos los ámbitos sociales, que iba a perder esa presencia, esa pujanza. Y él hablaba entonces que había que recuperar la experiencia personal del encuentro con Cristo. Y eso también, curiosamente, Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, tiene un artículo en los años 60, unas entrevistas en la radio, que ni era cardenal, ni era menos papa, ni era nada, era un teólogo, pero tenía una intuición pastoral diciendo: la Iglesia del futuro van a ser pequeñas comunidades de gente creyente que lo vive y se lo crea. Eso lo decía Ratzinger en los años 60. Bueno, el 72 me parece que es la entrevista en la radio. Pero ya Karl Rahner, este gran teólogo, ya preveía que era necesario una experiencia mística, es decir, personal, interior, espiritual, de Jesucristo. Que solo con la herencia recibida, que no hay que despreciar, que es muy bien, que está muy bien, y eso, pero con eso no es suficiente hoy para vivir como cristianos. Contenido del libro, pues todo eso un poco nos da pábulo a ver que el contenido es hacer una experiencia personal y espiritual interior de la comunión con Jesucristo. Si en el Evangelio hay un compendio de la vida, predicación, muerte y resurrección de Cristo, son las bienaventuranzas. Ahí está todo, porque ahí incluso ya nos está insinuando la resurrección y la Pascua. Cuando dice bienaventurado, tal, que sea el reino de los cielos, él se cumple en él. Las bienaventuranzas es Cristo hecho palabra, ¿sí?, escrito en esas fórmulas, pero es el mismo Cristo. Por eso las bienaventuranzas nos enfrenta con la misma esencia de la vida cristiana. Y
no hemos... a veces las bienaventuranzas todas empiezan, el término es macarios, me parece, ¿no? El de felices. Felices se puede traducir por felicidad. Felices. Nos propone la felicidad. Es que es la clave. Sí, bueno, pero luego lo dices tú. Luego. Ahora te lo digo yo, luego lo dices tú. La felicidad. Claro, hoy confundimos en muchas veces felicidad con contento. No es lo mismo. Contento es algo inmediato, exterior y pasajero. Hombre, hoy hemos hecho un poco de contento, pero hemos comido manitas de cerdo, ¿verdad? Vale, te das una cosa de estas, pero luego ¿te lo tenía que tomar o no lo tenía que tomar? Pues no lo sé si eso nos hace más felices. A la corta sí que te hace más feliz, pero los que tenéis dieta, os dais un deseo, coméis bien, os ponéis contentos, pero luego pensáis, jo, es que esto no sé si me pasa o no. Es decir, pero hay tendencia a identificar el contento con lo feliz, y eso es una falacia. Una madre que no quiere castigar a su hijo, pues no disgustarse también. El contento lo pasará bien, pero a la larga puede que haga un desastre y no sean felices, porque la felicidad no es el contento del mundo. Por ahí van las bienaventuranzas que nos expone José. Nosotros normalmente pensamos que la felicidad o lo que se ha expandido o el ambiente cultural que tenemos, la felicidad es el bienestar, el confort, la vida fácil. Bueno, aunque hoy algunos hablan salir de la zona de confort, pero felicidad se identifica hoy con eso, que yo digo que eso es el contento, pero no es la felicidad. El confort, vivir bien, tener... Yo vengo de un país que más desgraciados no pueden ser, ahora ya apagones de 18 horas, y encuentras gente feliz. ¿Dónde estará el secreto? Pues he insinuado, muchas veces he hablado de que la vida cristiana es una felicidad crucificada, o se puede vivir la felicidad en medio de los reveses, y eso nos lo demuestran también los mártires, ¿no? Porque la felicidad para nosotros no es algo que sale de nosotros, que buscamos nosotros, sino que es un don que o lo pedimos y se nos da, pues hay que pedirlo como los pobres, el don de la alegría, de la esperanza y de el estar con Cristo el Señor. En ese sentido de esa felicidad falsa que se confunde con el contento, José habla de las 3 Gs, gastar, gozar, ganar, gastar y gozar. Pero eso es la versión de las 3 Bs, que también te la sabes. Bolsillo, boca, buchaca, o sea, bolsillo, boca y bragueta. Las 3 Bs o las 3 G me da igual, va lo mismo, ¿no? Es esa perspectiva del contento, pero que es falso. Porque uno puede tener todo eso y al final ser un desgraciado. La felicidad, como os decía, el Evangelio nos revela que es un don que hemos de prepararnos para recibir y que no depende de las cosas. La felicidad depende del amor y de la gratuidad. La gratuidad y el amor que hoy pues no están muy de moda y por eso ponemos delante los bienes materiales, nuestras ideas, nuestra ideología, nuestros proyectos, nuestras cosas, que poner delante lo que nos puede hacer felices, que es la gratuidad y el amor. Alguien dijo, las cosas son para usarlas, las personas son para amarlas, pero nosotros estamos amando las cosas y utilizando a las personas. No podemos ser felices. Porque solo cuando somos capaces de reconocer la dignidad del hermano, nos reconocemos a la vez nuestra propia dignidad y no usamos a los demás. Nos estamos en actitud de amor y servicio y de gratuidad. Pero la cultura dominante y la tendencia nuestra es poner en los bienes materiales pues nuestra felicidad. Y aquello del rico necio, la parábola esa, ¿no?, que es espléndida, sé que ahora de todos los graneros voy a meter más granero, necio, esa misma noche murió. Cifrar en eso la felicidad es el gran error que se nos quieren meter. Las bienaventuranzas vienen a dar la vuelta a esto, ¿no? Nos presentan el amor gratuito de Dios, que no pone en el centro las cosas sino las personas. No dicen felices los que ganan, dicen felices los pobres. No dicen felices los exitosos, dicen felices los que lloran. No dice felices los que se imponen, sino felices los mansos y los que buscan la paz. Jesús nos recuerda que lo más importante no se compra, no se controla y no se merece, se recibe. Por eso las bienaventuranzas son profundamente gratuitas. Si no hemos descubierto la gratuidad, es imposible descubrir la fe y descubrir la felicidad.
Y hoy, pienso que la gran crisis religiosa es la incapacidad que tenemos de gratuidad, de dar gracias. Hoy no se suele dar gracias. Enseguida se exige mis derechos, todos los derechos está bien, todas esas cosas, pero si no sabemos saborear lo gratuito, el don, no podremos ser jamás felices. Porque en otros países pobres y necesitados tienen capacidad de alegría por la gratuidad. Aquí enseguida ponemos el morro, ¿no? Enseguida los derechos, exigencias, ya no solo a nivel de instituciones, sino a nivel familiar. A veces no sabemos acoger esa gratuidad, de reconocer y valorar al otro y en nuestras comunidades, ¿no? Enseguida vamos con exigencias. Para encontrar la felicidad, para encontrar a Dios, no se negocia, se recibe. Y a veces nosotros queremos un do ut des que no va con Dios. Dios no se le pueden pasar cuentas. Solo podemos abrir las manos con sencillez, como los pobres, y acoger lo que Él nos da. Son las bienaventuranzas, ¿eh? Es poneros en manos de Dios y desde la gratuidad recibir el don de Dios, que es la única manera de ser felices. Acabo porque si no nos enrollaríamos mucho, luego dices tú lo que te parece. La estructura del libro, ¿cómo está formulado este libro? Pues este libro nace de una experiencia espiritual y de la oración, no nace de especulaciones, de teologías, que José sabe muchas, pero nace de, aunque aquí incorpora elementos de antropología y teología, pero fundamentalmente es un libro hecho con la oración, desde la oración. Y utilizando un método que a José y a mí nos gustan mucho, y eso nos hermana desde hace muchos años, que es el estudio evangelio o lectio divina, que algunos ya conoceréis, que es acoger la palabra, recibir la palabra, el don de la palabra, primero vamos a recibir el don que Dios nos quiere hacer, rumiar esa palabra, la oración, y contemplar la palabra, hacer la oración que nos está pidiendo el Señor con la palabra de Dios. Hay grupos de lección divina en muchos sitios, en Fraga también tenéis vuestro grupo, ¿no?, de lección divina. Eso, y ese libro, eso, está escrito desde esa postura de acoger y contemplar la palabra de Dios. Él pone 8 personajes que son de ficción, pero son reales. En el sentido que no ha querido él poner aquí nombres propios y tal, pone 8 personas que son inventadas en ese sentido, pero que sí obedecen a perfiles que se han vivido en los encuentros de lección divina. Y a través de esas 8 personas tan diversas se van comentando y meditando las bienaventuranzas, porque cada uno tiene una experiencia diversa en la vida, situaciones distintas, emociones distintas, caracteres distintos, pero a cada uno Dios le da una manera de acoger y recibir la palabra original. Y aquí va recogiendo 8 personas que van meditando lo que les dice cada bienaventuranza. En ese sentido, es un libro que no se queda solo en una persona, sino que da la palabra a variedad de caracteres y de personas. En cada bienaventuranza que van compartiendo las personas, hay una cosa que José le llama respuesta afectiva, que es la respuesta orante o contemplativa. Se acoge la palabra de Dios, a veces pone comentarios exegéticos, más técnicos de lo que está diciendo, que quiere decir esa bienaventuranza, o esas palabras que hay ahí, el sentido profundo en lengua original, eso ya son cosas más de, digamos, técnicas. Pero, no, sí, pero lo que importa luego es cómo cada uno recibe la palabra, la medita en su corazón y la respuesta que da, que es la respuesta orante. A eso José le llama la respuesta afectiva. Yo, la recomendación mía es que lo leáis. Ahora, no se puede leer esto como un periódico en una novela. Os atragantaréis. Poco a poco uno va leyendo cada bienaventuranza desde la oración, porque este libro está hecho para recuperar esa dimensión orante del encuentro personal con Cristo, que tanta falta hace en estos tiempos, si no nos vamos a perder. Y quiere que cada cristiano y cada uno que lea el libro, pues les sirva para rezar, les sirva para encontrarse con Jesús. No solo habla de Él, sino se trata de hablar con Él. El libro lo que invita es a hablar con el Señor, con Jesús, dejarlo entrar en nuestra vida. Pues acabo reiterando el agradecimiento a José por su invitación a hacer este prólogo y mi satisfacción de estar en Alcolea. Gracias. Cada cual tiene su estilo. Yo soy un hombre provocador.
Y como soy un hombre provocador, voy a deciros, la felicidad existe. La felicidad es Jesucristo. Y basta, y no hay otra felicidad. Y eso se consigue a través de la relación con Él. Voy a poner, mira, no me gusta hacer ahora aquí cuestiones de teología fundamental. Pero a ver, ¿hay aquí alguien que no quiera ser feliz? Que levante la mano. Por lo tanto, el hambre de felicidad no es una creencia, es una certeza. ¿Sí o no? Una certeza invisible. Si es una certeza que no se ve, tendrá que colmarse con algo semejante, algo que no se ve. El error que le ha señalado José Luis es que queremos colmar el ansia de felicidad con realidades visuales, transitorias. Esa es la perversión por la cual el ser humano se frustra indeterminadamente. Aquí trato de poner mi experiencia. Yo soy un hombre feliz, un hombre muy feliz. Y os recomiendo a todos estos 8 personajes, con leerlos cómo viven la relación con Jesucristo, te invitan a eso. ¿Por qué no podemos ser nosotros felices? En situaciones muy diversas y con una peculiaridad, que es la peculiaridad de las bienaventuranzas, que no estamos acostumbrados. Porque nosotros hemos hecho de la relación con Dios una relación mítica, creyendo que la tempestad precede a la calma. Es mentira, en Dios. He puesto aquí y citado una oración del tiempo de pasión, donde nos dice: la gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida. El consuelo se da en medio del sufrimiento. Punto. Si no fuera el consuelo en medio del sufrimiento, la felicidad sería una ficción. Pensadlo bien, hay que pensar en esta vida. Nuestro Señor nos ha dado una cabeza a pensar. No viene después, sino en el momento. El ser humano tiene derecho, en medio de la contingencia de esta vida que pasa, a experimentar otra dimensión. La dimensión de la providencia divina, de un amor tan grande. Yo cada día estoy más enamorado. ¿Cómo no me voy a enamorar de Dios nuestro Señor? Si es una presencia maravillosa, si es algo inaudito, un consuelo en medio de lo peor que te puede pasar. Si cotejamos ambas experiencias, si dejamos apertura al Dios que se nos hace presente, uno puede comparar que no hay comparación entre el sufrimiento de la herida y la medicina que se nos da. ¿Podemos renunciar a eso? Por favor. ¿Por qué renunciamos a eso? ¿Por qué hemos hecho de la fe cristiana un mito? Un mito, cuando me refiero a un mito, me refiero que lo hemos achatado a nuestras propias posibilidades. Entrar en la trascendencia significa eso, fiarse del amor. Fiarse del amor. Hoy estamos en una sociedad nihilista, frustrada, pero a una sociedad que los cristianos estamos llamados a amar tal como Dios nos ama a nosotros. Si un niño tiene hambre y llora porque no tiene pan, ¿dejará de llorar porque le digamos la mentira de que no existe alimento? Es lo que hace nuestra sociedad nihilista. Como no sabe si existe la respuesta al hambre de felicidad, la niega.
pero al negar se ve abocada también a negar a otra mentira, a negar el hambre. Esta es nuestra sociedad, ¿eh? ¡Guau! Tenemos que ser realistas. Yo, de verdad, he gozado con esto, y esto me lo sugirió el grupo de lectura orante. Ya les he dicho a los de Fraga, que me habéis ayudado mucho al conocimiento de Dios en 5 años. Y he disfrutado mucho. Pero de verdad, la felicidad existe, ¿eh? Ya acabo, ¿eh? Leéroslo con pausa, contemplar cómo cada persona, las más jóvenes son, me parece que tiene 50 años, que es María, el mayor tiene 75. Son situaciones diferentes. ¿Cómo viven la felicidad? La relación con nuestro Señor. No hay relación en este mundo como la relación con el Señor a través de la vida. Y termino diciendo una cosa. Mira, un artista, un escultor, se mira a un bloque de piedra y ve la imagen en el bloque, o no, la tiene que esculpir. Pues a mí me ocurre exactamente lo mismo. En el hontanar de la sabiduría y de la misericordia de Dios, yo veo historias de personas en diversas situaciones, sangrantes, crucificadas, que encuentran la felicidad en Cristo Jesús. Ese es mi sueño. Soy un soñador, tal vez un poeta malo, pero es lo que yo sueño. Y por eso escribo. Lo sueño así. Porque les decía esto a Paco, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, pero es un tesoro. Y lo que tenemos que dar es el tesoro, el medio de esas vasijas de barro. Y nosotros somos tan tontos que nos fijamos en la vasija solo, a la casa derrumbada, y no nos damos cuenta al que viene a rescatarnos de todas esas miserias. Por lo tanto, y ya termino, la prioridad Dios, punto, porque es el que nos ama primero. Y si nos fijamos en Él, ahora, yo, por ejemplo, todos tenemos nuestras precariedades. Si yo, con mi problema, me encierro en mí mismo, estoy perdido. Si no veo al que tengo a mi lado la trascendencia de Dios, el misterio de ese amor tan grande, yo no saldré de mi depresión, de mi sufrimiento. Y ya termino, y si queréis hacer una pregunta, contento para hacer lo que haga falta, ¿eh? Pero la felicidad existe. Hacerlo con lentitud, contempladlo con paz. Mira, con mucha paz. Y veréis cómo vive esa gente la felicidad. La felicidad existe y es Jesucristo. Y no hay otra felicidad, ¿eh? Y si no fuera Jesucristo la felicidad, ¿qué hacemos los cristianos en este mundo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Venga, hay que levantar el corazón. Subsum cordan. ¿Escolapios que anda así o no? Vamos, hombre, por favor. O estamos, hay un problema que tenemos nosotros los cristianos, un problema, entre otros, es que no hemos presentado a Jesucristo como la felicidad. Si ahora hiciéramos una encuesta entre todos los que vienen a misa, ¿quién diría que Jesucristo es la felicidad? Lo que quiere decir, y aquí se remarca, que no hemos presentado el Evangelio como lo que realmente es. El Evangelio es buena noticia, ¿o no? Pues eso es. Oye, pero, ya veis que es eso. Y ya termino. Si hay alguna cosita que queréis decir, preguntar lo que queráis. No quiero remonear más. Pero eso existe. Bueno, pues venga. Me pongo aquí a escribir, a dedicaros libros. Va, los que queráis. Si ¿es alguna pregunta? Si yo puedo responderla y sé hacerlo, lo haré, con mucho gusto. Que todo el mundo no sabemos responder a todas las preguntas, ¿eh? Gracias a Dios. Claro. ¿O no? A ver, dime, hermana. Antes nos ha dicho José Luis que el gran peligro hoy en día, pues aparte de todas esas cosas que hay explicando que son verdad, no está afuera, Está dentro. sino que está dentro. Claro. Y ahora,
con el tema de la felicidad, en que hemos fallado también cada uno, pues es que a lo mejor lo hemos presentado, la felicidad, la salvación, lo que sé, eso se me ocurría espontáneamente, Claro. como algo que está fuera. Sí, como algo que está fuera y como una carga, que lo dice en la carta de San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué les vamos a cargar a esta gente con cargas que nosotros y nuestros padres hemos podido soportar? A ver, cuando yo digo que la prioridad la tiene Dios, me refiero que primero gustar a Dios, y la respuesta cristiana es respuesta al don recibido. Si yo me siento tratado bien por Dios nuestro Señor, que es el que mejor nos trata, ¿cómo no voy a tratar yo a la gente así? Pero si yo no tengo la experiencia de un trato misericordioso, comprensivo, respetuoso de Dios conmigo, ¿cómo trataré a los demás? Hemos hecho demasiadas morales, demasiadas reglas y poca espiritualidad. A ver, cuando hablamos de misticismo o de mística, estamos hablando de vivir a Dios como el absoluto de la vida y del amor. Pero va a decir una cosa de San Bernardo: los deleites del espíritu no se pueden comparar con los deleites transitorios. Y el que ha experimentado los deleites del espíritu, los deleites transitorios dicen poco. Dicen poco, pero es que tenemos que iniciar a la gente a la experiencia de los deleites espirituales. Coñe, a ver, somos 3/4 partes de espíritu y una cuarta parte de materia. Y estamos centrados en la materia como el absoluto. ¿No va a haber frustraciones en este mundo? Por favor. Que claro. Y la gente, es que me falta esto, que me falta. Pues no debe faltar. No estás trabajando lo espiritual. Es que es una maravilla. Y mucha gente dice, es que no siento nada, es que no tienes que sentir nada. Es que no tenemos que someter todos los sentimientos. Hay un sexto sentimiento espiritual que no tiene nada que ver con los sentidos corporales. Que los sentidos corporales nos pueden ayudar. Voy a poner un ejemplo que me ocurre a mí con la música. A mí la música me encanta. Me transporta. El día de Navidad estaba viviendo como unos momentos de un concierto redimensionado. ¿Pero qué ocurrió? Porque me gusta de luego ver el reato que me deja en el cuerpo. Me di cuenta que por los sentidos entraba la música en mi alma y luego se iba convirtiendo en las entrañas en una música callada. Una música callada que dice San Juan de la Cruz. Una música callada que me hacía ver el mundo y la realidad con otros ojos. Claro. Cultivamos el espíritu. El espíritu es importante cultivarlo. Es que la música me encanta, pero la música deja un reato. Yo lo decía, lo ponía estos días en la Lección Divina, decía, yo me echo una copa de whisky, me gusta mucho el whisky, pero me echo una copa de whisky, me dura mientras lo tengo en la boca, me pongo un concierto y me dura el reato 2 o 3 días. Pues claro, el concierto es una cosa espiritual, lo otro es una cosa material. A ver, las dos cosas, pero explico, ¿qué me estoy explicando? No. Claro, es que es otra cosa. A ver, practiquemos la vida del espíritu. Al fin y al cabo, nuestro Señor, que nos quiere tanto, vino al mundo para eso, coñe. ¿Qué vino? ¿Para meternos cargas y represiones? No, hombre, no, para darnos la felicidad. Y la persona, cuando encuentra la felicidad, pues responde con la misma moneda. La prioridad, Dios nuestro Señor, acordaros, siempre Dios nuestro Señor el primero, que es el que nos ha amado primero, dice San Juan. Esa carta de San Juan la teníamos que leer muchas veces, la primera carta de San Juan. Bueno, ya vale de sermones, ¿no? Ya vale. Venga, firmad.